El páncreas es una glándula mixta retroperitoneal que se encuentra ubicada en el mesogastrio. Desde el punto de vista anatómico, posee una cabeza y un cuello que están en íntima relación con el duodeno, y una cabeza y una cola que se dirigen hacia el lado izquierdo del abdomen. Su producto de secreción exócrina es vertida en la segunda porción del duodeno a través de los conductos pancreáticos principales y accesorios, mientras que su porción endocrina vierte su secreción sobre el torrente sanguíneo, regulando de esta manera los niveles de glucosa en sangre, razón por la cual pues, el páncreas es considerado uno de los órganos centrales dentro de la fisiopatogenia de la diabetes. En la clase de hoy, chicos, pues, vamos a hablar sobre la histología del páncreas endocrino, páncreas exócrino y cuál es la función de cada uno de sus productos de secreción. Muy bien, comencemos entonces hablando del páncreas exócrino. El páncreas, al ser una glándula mixta, pues tiene una función exócrina y endocrina. Ojo, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Estoy investigando cuál es la verdadera manera correcta de pronunciar la palabra. Y según la Real Academia de la Lengua Española, se la puede pronunciar como esdrújula, exócrino, o se la puede pronunciar de manera normal, que es como lo recomienda, pero no como lo exige. La Real Academia acepta ambas maneras. Podemos decir exocrino, endocrino o exócrino y endocrino. Y la verdad es que yo toda la vida he estado acostumbrado a decir exócrino, endocrino, así que esa es la manera en que la voy a pronunciar en este video. Pues bien, la secreción exócrina del páncreas secreta el denominado jugo pancreático, que es indispensable para poder continuar con el proceso de digestión dentro del intestino. Desde el punto de vista histológico, la unidad anatomofuncional del páncreas exócrino se lo conoce como el acino pancreático. Estos acinos pancreáticos son un tipo de glándulas acinosas o túbuloacinosas que van a estar formadas por un epitelio plano de células piramidales. Aquí podemos observarla, conocida como célula acinar pancreática. Esta célula acinar pancreática va a ser la responsable de la producción de todas las enzimas pancreáticas y de cuyo centro va a salir un pequeño conducto conocido como el conducto intercalado, que en cambio va a estar tapizado por un conjunto de células planas simples, es decir, un epitelio plano simple, y cuyas células se encuentran ubicadas dentro del acino, se las conoce como células centroacinares. Dicho esto, vamos a empezar hablando de cada uno de estos elementos, es decir, del acino pancreático y de los conductos intercalados. Empezamos primero, pues, por los acinos pancreáticos. Como les mencioné hace un momento, pues el acino pancreático va a estar formado por un epitelio simple de células serosas que poseen una forma piramidal. Estas células en conjunto forman el acino pancreático y vemos que en el interior de su citoplasma hay numerosos gránulos decimógenos, es decir, de proenzimas. Dicho de otra manera, los gránulos que poseen en su interior estas células serosas, que son las enzimas pancreáticas, son enzimas inactivas, son enzimas inmaduras, que después de ciertos procesos se activan y pueden cumplir su función digestiva, como lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, las sustancias, las proenzimas que va a secretar el páncreas son las siguientes. Tenemos al tripsinógeno, al quimiotripsinógeno, a la procarboxipeptidasa, proaminopeptidasa, proelastasa, a la amilasa pancreática, la lipasa, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Y esto, chicos, es algo muy importante que nosotros debemos entender, porque comúnmente decimos que el páncreas secreta tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, aminopeptidasa, elastasa, bla, bla, bla. Y eso es un error. El páncreas solamente tiene la capacidad de producir proenzimas. Estas proenzimas se convierten en enzimas activadas una vez que se encuentran dentro de la luz del intestino. Es decir, que este proceso no sucede dentro del páncreas. Eso es un detalle muy importante. ¿Y cómo sucede esto de aquí? Pues una vez que el tripsinógeno ha sido liberado a la luz intestinal, entra en contacto con la enteroquinasa, que es una enzima secretada por el epitelio cilíndrico simple que se encuentra presente en el intestino delgado. Esta enteroquinasa cataliza la reacción y convierte a la proenzima tripsinógeno en tripsina, que es la versión activada del tripsinógeno. Y esta tripsina a su vez va a catalizar la reacción y va a activar al resto de enzimas digestivas, transformando el quimiotripsinógeno en quimiotripsina,
La procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, la proaminopeptidasa en aminopeptidasa y la proelastasa en elastasa. Ahora bien, es muy importante que nosotros sepamos cuál es la función y qué degrada cada una de estas enzimas digestivas. En el caso del tripsinógeno, el tripsinógeno pues es una endopeptidasa que va a escindir enlaces peptídicos internos, es decir, proteínas. El quimiotripsinógeno, en cambio, es una exopeptidasa que va a escindir enlaces peptídicos externos. En resumen, proteínas. Luego tenemos a la carboxipeptidasa, que también es una exopeptidasa. La carboxipeptidasa y la aminopeptidasa son exopeptidasas. Esto quiere decir, chicos, que todas estas, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa y la proaminopeptidasa, lo que van a degradar es proteínas. La proelastasa, en cambio, va a estar encargada de degradar el colágeno, que sigue siendo proteína, que se encuentra presente dentro de los alimentos, sobre todo de las carnes. Luego tenemos a la amilasa pancreática. La amilasa, en cambio, es esta enzima. Recuerden que tenemos una amilasa salival. La segunda es la amilasa pancreática, que va a estar encargada de escindir a los carbohidratos. Luego tenemos a la lipasa, que esta, en cambio, es una enzima que va a escindir a los triglicéridos para poder obtener ácidos grasos libres. Y por último tenemos a la ribonucleasa y desoxirribonucleasa, que van a tomar a los mononucleótidos presentes en nuestra dieta para poder incorporarlos en nuestro organismo. Luego tenemos por acá nosotros a los conductos intercalados. Una vez que se ha formado el acino pancreático, vemos que de su interior nace este conducto que está formado por células epiteliales planas. De hecho, es un epitelio plano simple. Esto se llama conducto intercalado. La porción del conducto intercalado que se encuentra dentro del acino pancreático se lo conoce como, o bueno, se conocen esas células como células centroacinares, porque están en el centro del acino, ¿no? Células centroacinares. Ahora bien, ¿qué es importante sobre este epitelio plano simple de los conductos intercalares? Pues de que tienen la capacidad de poder secretar agua y bicarbonato. ¿Con qué finalidad lo hacen? Pues con la finalidad de poder alcalinizar el quimo que proviene desde el estómago y así poder evitar la lesión de las células epiteliales que se encuentran a nivel del intestino. Como vemos, el duodeno tiene distintos mecanismos mediante el cual alcaliniza el quimo ácido que proviene del estómago para evitar la lesión de su mucosa. ¿Sí? Ahora bien, estos conductos intercalares se unen progresivamente y forman los conductos intralobulillares. Estos conductos intralobulillares ya van a estar tapizados por un epitelio cúbico simple, como vemos acá. Esto es un conducto interlobulillar. Varios conductos interlobulillares forman a los conductos interlobulares que mantienen el epitelio cúbico simple y que estos conductos ya son observables en anatomía macroscópica. Podemos ver acá que en el interior del páncreas estos distintos conductos interlobulares se unen al conducto pancreático principal o al conducto pancreático accesorio, dando esta forma característica de una espina de un pescado. Esa es la configuración que normalmente tienen los conductos interlobulares dentro del páncreas. Y todos estos conductos interlobulares desembocan finalmente en los conductos pancreáticos, ya sea en el conducto pancreático principal o en el conducto pancreático accesorio. Esto ya es un poco de anatomía, pero el conducto pancreático principal junto con el conducto colédoco desembocan en la segunda porción del duodeno, específicamente en su cara posteromedial. Vemos aquí una pequeña dilatación conocida como la ampolla de Vater, que está provista de un esfínter de fibras musculares lisas conocidas como el esfínter de Oddi. Mientras que el conducto pancreático accesorio desemboca de manera independiente en otra ampolla conocida como la ampolla de Santorini o ampolla pancreática accesoria. Y bueno, eso entonces en cuanto a los conductos intercalares. Y esto nos redirige a la siguiente diapositiva, que es el control de la secreción pancreática. Esto quiere decir, o sea, cómo el páncreas sabe en qué momento tiene que liberar su jugo pancreático, porque no lo puede estar liberando todo el día. Lo tenemos que liberar bajo ciertos estímulos. Entonces, la función pancreática, chicos, va a estar regulada principalmente por dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina. La presencia del jugo gástrico dentro del duodeno
hace que se libere la primera hormona, que es la secretina. Esta secretina es una hormona peptídica que actúa también a nivel del sistema nervioso central y a nivel del tracto digestivo, estimulando a las células intercalares para que liberen agua y bicarbonato. Acá estamos viendo, ¿no? Aquí la secretina actúa sobre las células del conducto intercalar para que liberen agua y bicarbonato. Así se alcaliniza el quimo que proviene del estómago. Luego entra en juego la segunda hormona, que es la colecistoquinina. Esta colecistoquinina es otra hormona peptídica que en cambio va a estimular a las células del epitelio seroso del acino pancreático para que éstas liberen a todas las proenzimas que tienen en su interior. Y una vez dentro de la luz intestinal, las proenzimas se activan por acción de las enteroquinasas y de la tripsina para poder degradar todo lo que hemos ingerido. Y esas principalmente son las dos enzimas que se encargan de regular la función pancreática. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que es el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, chicos, en cambio, no secreta sus productos de secreción a través de conductos, sino que lo hace a través de los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de su parénquima. El páncreas endocrino es altamente conocido por mucha gente ajena a las ciencias médicas porque es el órgano, uno de los órganos vinculados al desarrollo de la diabetes, porque justamente el páncreas endocrino, sus dos hormonas principales van a estar regulando los niveles de glucosa en sangre, pero también lo hacen en lípidos y en proteínas. La unidad anatomofuncional del páncreas endocrino se lo conoce como islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Estos islotes van a estar compuestas por distintos tipos de células que toman el nombre de acuerdo a qué se encuentran secretando. Por ejemplo, tenemos a las células alfa, células beta, células delta 1, células epsilon y células F. Todas estas células que vemos que toman un color distinto dentro del islote pancreático, porque aquí se los ha visto con tinción, ya que generalmente el microscopio no se puede diferenciar, no se pueden diferenciar todos los tipos de células, tiene que haber un tipo de tinción específica o a veces un tipo de microscopio especial, una electrofotografía, por ejemplo. Así que esto acá es netamente teórico, pero es pero muy importante. Primero empecemos hablando por las células alfa. Las células alfa representan el 20% del total de la población de células dentro del islote pancreático y estas van a secretar glucagón, una hormona que está vinculada con el metabolismo de la glucosa. Específicamente aumenta los niveles de glucosa en sangre, es decir, tiene efectos hiperglucemiantes. Luego tenemos a las células beta y de esto no se olviden porque eso se los van a tomar. Las células beta, en cambio, que representan el 70% de la población de células en los islotes pancreáticos, secretan insulina, hormona que va a estar encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es decir, disminuye la glucemia, o dicho de otra manera, posee efectos hipoglucemiantes. Luego tenemos a las células delta, que representan aproximadamente del 5 al 10% de la población total de células dentro de los islotes pancreáticos. Estas células de acá secretan somatostatina. La somatostatina, que va a actuar tanto a nivel de las células alfa y de las células beta para inhibir su función. Es decir, que esta somatostatina es una hormona parácrina porque actúa sobre células vecinas sin necesidad de viajar por el torrente sanguíneo. Además de esto, esta somatostatina también inhibe la actividad del páncreas exócrino y también inhibe el peristaltismo a nivel del tracto gastrointestinal. Luego tenemos a las células delta 1, que representan alrededor del 2% de la población total de células dentro del islote pancreático. Y estas van a estar encargadas de secretar VIP o péptido intestinal vasoactivo, que tiene las mismas funciones hiperglicemiantes que posee el glucagón, es decir, que aumenta los niveles de glucosa en sangre y además también disminuye la actividad peristáltica del tracto gastrointestinal. Luego tenemos a las células epsilon, que son capaces de secretar grelina, que es una hormona, o neurohormona, mejor dicho, de la saciedad, que nos hace sentir llenos, plenos, una vez que hemos ingerido nuestros alimentos.
Y por último tenemos a las células PP, también conocidas como células F, que secretan polipéptido pancreático, el cual tiene la función de inhibir la función del páncreas exócrino. Además de todo lo que he mencionado, chicos, absolutamente todo el tracto gastrointestinal es capaz de secretar mínimas concentraciones de otras hormonas, como por ejemplo la gastrina, la secretina, la motilina y la sustancia P. De hecho, acá podemos observar todo lo que estaba hablando. Este cuadro resume de buena manera la función y el nombre de las células que hemos estado tratando en este vídeo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pónganlo abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.